A todos, gracias por asistir a esta rueda de prensa después de esta ejecutiva nacional en la que teníamos que deliberar y decidir sobre la posición de voto en la futura sesión de investidura, que seguramente tendrá lugar a finales de este mes, y en la que ayer mismo me confirmó el señor Rajoy que tenía intención de presentarse a esa investidura. Después de una hora y media de esta ejecutiva que hemos tenido, en la que también ha habido compañeros que estaban hoy en otros parlamentos como en Cataluña o Baleares, hemos podido conectar con ellos, hemos podido deliberar y explicar. Les he explicado buena parte de esa reunión ayer con Rajoy y un poco las conclusiones a las que había llegado y la propuesta que íbamos a llevar a esa investidura. Como les recordaba ayer en la propia rueda de prensa, el Plan A de Ciudadanos, el acuerdo A3 con el PSOE, PP, Ciudadanos y un gobierno fuerte con más de 250 escaños, reformista y nuevo, pues ayer mismo, con la voluntad del señor Rajoy de ir a la investidura, me confirmaron y nos confirmaron que no era posible. Por tanto, estamos situados en ese Plan B, que es lo que le he transmitido hoy a mis compañeros, lo que hemos hablado. El Plan B es un gobierno en minoría del partido que ha ganado las elecciones con su candidato, y el Plan C, que es el que no queremos tampoco, es repetir las elecciones por tercera, por cuarta, por quinta vez. Y por tanto, ante esa tesitura, que no es escoger lo más bueno, sino lo menos malo, hemos tomado una decisión. Ese Plan B del gobierno en minoría, del partido que ha ganado las elecciones, nos parece que es lo único que en este momento es alternativa a lo que tenemos, que es un bloqueo y una parálisis de la política española. Y por eso, a pesar de que nosotros no apoyamos ni vamos a apoyar al gobierno del señor Rajoy, como ya dijimos, a pesar de que no vamos a entrar en un gobierno con el que no compartimos principios, ni valores, ni voluntad de regeneración, como quiere Ciudadanos, a pesar de todo eso tenemos que escoger entre lo malo y lo menos malo. Y como queremos escoger entre eso, nosotros ya les anuncio que en esa votación, en la primera votación, vamos a votar que no al proyecto y a la propuesta de gobierno continuista de Rajoy, porque queremos defender nuestro proyecto, un proyecto de renovación, de regeneración, un proyecto reformista, un proyecto ambicioso, un proyecto que va a estar en la oposición, una oposición responsable, constructiva, pero en la oposición. Pero creemos que la segunda votación, a las 48 horas, sí que puede ser decisivo que Ciudadanos se abstenga. Y, por tanto, en la segunda votación nos abstendremos para facilitar que no haya terceras elecciones y que el país se ponga en marcha. En definitiva, políticamente estaremos en la oposición, seremos un partido responsable, podremos negociar las principales leyes de este país, empezando la primera por el techo de gasto o por los presupuestos. También lideraremos las reformas con libertad y con independencia que hemos defendido siempre, distintas a las que ha hecho el señor Rajoy en los últimos 4 años, políticas de renovación, políticas de innovación, políticas, en definitiva, sociales, económicas y democráticas innovadoras para España. Lo vamos a hacer desde la oposición. Espero también que durante la legislatura, si se pone en marcha, poder contar con otros partidos para poder tirar adelante esas reformas. Pero, insisto, si tenemos que escoger entre bloquear España o que España se ponga en marcha, queremos que España se ponga en marcha. Y para que España se ponga en marcha, los partidos políticos tenemos que ser responsables. Y es por eso que también, aprovechando esta decisión de nuestra ejecutiva por unanimidad, quiero transmitirle también una reflexión al resto de partidos políticos de la oposición. Ya sabemos que no nos gusta lo que ha hecho el señor Rajoy en los últimos años. Ya sabemos que no compartimos su programa político ni el inmovilismo que ha demostrado en los últimos años. Ya sabemos que no compartimos los principios de regeneración democrática que el PP no ha demostrado en los últimos años. Pero también sabemos que los españoles esperan que los políticos pongamos soluciones, no problemas, que los políticos no pongamos trabas y obstáculos, sino facilitemos la vida de nuestros conciudadanos. Y por eso llamo también a la reflexión a los demás partidos de la oposición que comparten oposición con nosotros y especialmente a los partidos constitucionalistas, en este caso al Partido Socialista Obrero Español. Creo que partidos que defendemos el marco constitucional, partidos que han gobernado España durante décadas, tienen que tomar también decisiones y hacer una reflexión respecto a la posición, si queremos forzar terceras elecciones y si quieren ya, en este caso el PSOE, forzar terceras elecciones, o si lo que quieren es poner en marcha la legislatura y que desde la oposición y con el Gobierno podamos sacar adelante este país. Nosotros nos inclinamos por lo segundo. Evidentemente, cada partido es libre de decidir y de tomar decisiones, pero sí que llamo a esa reflexión colectiva de los partidos políticos en España. Igual que el Partido Popular tiene que asumir que tiene que intentar gobernar en minoría, tiene que asumir que no va a poder aplicar la mayoría absoluta, tiene que asumir que tendrá que negociar con la oposición muchas de las leyes importantes de este país, igual que eso lo tiene que asumir el Partido Popular. Creo también que los partidos de la oposición tenemos que asumir que
tenemos que negociar, que tenemos que pactar, que tenemos que llegar a acuerdos y, sobre todo, que tiene que haber legislatura. No habrá reforma de autónomos ni del mercado laboral si no hay legislatura. No habrá reforma de la ley electoral si no hay legislatura. No habrá pacto contra la corrupción si no hay legislatura. No habrá supresión de aforamientos si no hay legislatura. No habrá reforma constitucional si no hay legislatura. Así que todo aquello que anhelan millones de españoles solo se podrá llevar a cabo si desbloqueamos la situación. Así que Ciudadanos apuesta por la regeneración y la renovación, no apoya al Gobierno del señor Rajoy, pero sí está al lado de los españoles, sí está al lado de que este país se ponga en marcha. Y nada más, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderles. Buenos días, Albert. Estoy Bernón, de Espejo Público. Estamos en directo para Antena 3. Usted va a decir que no en una primera instancia, se va a abstener en la segunda. ¿Se lo ha comunicado ya a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy? ¿Ha podido hablar con ellos antes de dar esta rueda de prensa? Pues le digo la verdad, hemos acabado hace 5 minutos la ejecutiva con todos mis compañeros y, efectivamente, en cuanto acabe esta rueda de prensa se lo comunicaré a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez, porque creo que es lo legítimo y lo necesario. Si queremos desbloquear el país, los principales partidos tenemos que buscar ese mínimo espacio que ponga en marcha la legislatura, y en cuanto acabe esta rueda de prensa, sé que están reunidos, creo que justo ahora, pero en cuanto acabe la rueda de prensa lo haré. Hola, sí, señor Rivera. Me gustaría preguntar, bueno, en la legislatura pasada vosotros destacasteis mucho que lo importante era que primero se centraran los equipos negociadores y luego debatir sobre el nombre del candidato. Me gustaría saber por qué esta vez se ha cambiado, digamos, ese orden, es decir, por qué no hay... ahora no se abre una fase de equipos negociadores, digamos. Y, en segundo lugar, me gustaría preguntar, teniendo en cuenta que no va a haber mayoría absoluta, ¿esa abstención de Ciudadanos en la segunda votación va a tener algún tipo de implicación más allá de la investidura? Técnica que permite que se ponga en marcha la legislatura. Si el Partido Socialista se abstiene junto con Ciudadanos y otros grupos de la oposición, habrá legislatura, habrá gobierno, y nos pondremos a debatir desde el primer minuto, desde el techo de gasto hasta los presupuestos, hasta las reformas que les he citado, ¿no? Por tanto, lo que queremos sobre todo es que se ponga en marcha el país. Creo que España lleva prácticamente, no ya, 9 meses con gobiernos en funciones o con un gobierno con elecciones convocadas y, sinceramente, creo que los españoles no se merecen que los partidos políticos primemos solo la posición maximalista de cada uno de nosotros, sino que todos un poquito podamos ceder para buscar ese espacio común. Eso es lo que haremos, y en cuanto a implicaciones, la única implicación es que seremos un partido de la oposición, pero una oposición responsable. Yo ayer les decía, y lo vuelvo a repetir aquí, que nuestra intención es, desde el primer día, pues desde el techo de gasto, que es urgente, hasta los presupuestos que se verán en septiembre, pues por poner 2 ejemplos, Ciudadanos está dispuesto a sentarse en la mesa para debatir, para proponer, para enmendar y para tirar adelante propuestas, siempre y cuando cuadren con nuestros principios. Así que esa es nuestra posición y es la que vamos a mantener. Sí, buenos días. Albert, quería saber, hoy le acompañan aquí algunos representantes de su formación que tuvieron que afrontar negociaciones muy prolongadas para acordar con el Partido Popular y con el Partido Socialista pactos de investidura con una hoja de medidas. Me gustaría saber por qué, en última instancia, en esta ocasión, no ha apostado Ciudadanos por alcanzar un pacto en el que esa investidura, esa abstención, se produzca a cambio de una serie de medidas. Y quería conocer cuál es el grado de optimismo que tienen sobre la posibilidad de que el Partido Socialista se avenga a una abstención en la segunda votación de investidura. Gracias. Bien, en cuanto a lo primero, es verdad que hay algunos compañeros de aquí, lo comentamos en la ejecutiva, que fueron decisivos en la aritmética y que por sus escaños, el ejemplo es la Comunidad de Madrid o Andalucía, pero hay otros, precisamente por eso, pactando, se podían garantizar con escaños en la mano todas esas reformas. El problema es que ahora no sumamos para esas reformas y no hay nada que garantizar. Por tanto, será más una defensa e intento de acuerdo durante la legislatura que no un pacto aritmético que te permita garantizar cada una de esas reformas, ¿no? Lo segundo, en este caso, además, es que nosotros en otras comunidades autónomas apostamos claramente por una regeneración donde había nuevos candidatos. En este caso, legítimamente, hay un segundo mandato de un mismo presidente que, además, como ustedes saben, siempre hemos pedido que pueda ser una persona de consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos. Como ayer me confirmaron que ni va a haber cambio de candidato en este segundo mandato,
ni tampoco, eso lo sabemos todos, hay suma aritmética que permita garantizar esas reformas, no tiene mucho sentido ponerse a negociar cosas que no puedes garantizar. Por tanto, negociaremos durante la legislatura cada uno de estos asuntos. Estoy convencido que muchas reformas que ha defendido Ciudadanos políticamente ahora en el Congreso, estoy convencido que PSOE y PP tendrán también que asumirlas, porque muchos de sus votantes también están de acuerdo, y espero contar con ellos, igual que ellos podrán contar con nosotros para tirar adelante algunas leyes importantes de este país. Yo creo que viene una época de política en mayúsculas, de política con un gobierno en minoría y una oposición responsable, y nosotros queremos estar ahí para servir a los españoles. Y respecto al optimismo, perdón. Bueno, decía Churchill aquella frase que era optimista porque es la única cosa útil que sirve para algo, la única manera útil de servir, porque desde luego ser pesimista no te lleva a ningún sitio. Yo no es que sea optimista o pesimista, simplemente es que tengo la obligación y tenemos la obligación de buscar soluciones. Y creo que el paso que da Ciudadanos hoy de decir no apoyamos al señor Rajoy, pero en la segunda votación habrá una abstención para facilitar que este país se ponga en marcha, es algo que puede colaborar para que otros partidos de la oposición vean con normalidad que, como no tenemos ningún otro mecanismo jurídico, ese es el único que tenemos. En algunas comunidades autónomas, como ustedes saben, cuando hay bloqueo, pues simplemente, si no hay lista alternativa, gobierna la lista más votada. Pero a nivel nacional, con nuestro mecanismo constitucional, como saben, eso no sucede. Así que hay que buscar alguna manera de desatascar esta situación, y nosotros pensamos que esa abstención técnica en segunda vuelta es mucho mejor para el país que bloquear y pasarnos meses y meses o ir a unas terceras elecciones. Buenos días, para Al Rojo Vivo de La Sexta en directo. Quería preguntarle, la abstención de ustedes no es suficiente si el PSOE no se abstiene, y de momento parece que no lo va a hacer. Por tanto, parece que seguimos abocados a unas terceras elecciones. Entonces, la pregunta es, si hay una tercera votación o una cuarta, ¿se replantearían esa abstención a un sí? Y si es así, ¿qué debería ofrecer Rajoy para cambiar al sí? Y si de ninguna de las maneras le van a dar un sí a Rajoy, ¿lo podría intentar el PSOE? ¿Podrían ir con el PSOE a una investidura con el pacto que firmaron la otra vez? Gracias. Bueno, en primer lugar, como les decía, el plan A no ha salido, que es el que queríamos. El plan B, básicamente, es un gobierno en minoría del partido que ha ganado las elecciones. No hay alternativa. En este caso, no hay alternativa porque, además, la única alternativa posible sería contar con los partidos separatistas y con Podemos, y que el Partido Socialista encabezara eso, que ha dicho, además, escuchaba hoy al señor Hernando, que no lo van a hacer. Con lo cual, si el PSOE no lidera una alternativa ni hay suma posible, la única alternativa es o gobierno en minoría del partido que gana las elecciones o repetir elecciones. Ante esa tesitura, nosotros apostamos porque, aunque no nos guste el gobierno que tenemos, aunque no nos guste lo que ha hecho el señor Rajoy en los últimos 4 años, tampoco nos gusta repetir elecciones cada 6 meses. Lo cual, en eso escogemos que se ponga en marcha la legislatura y, desde la oposición, liderar las reformas que queremos. Por tanto, nuestra decisión es firme, además es unánime. No es fácil para un partido tomar decisiones de esta naturaleza, pero lo hemos querido hacer y lo hemos hecho claramente, nítidamente, en un comité ejecutivo, con un debate, con una deliberación y diciéndoselo a los españoles. Yo espero que esto que hemos hecho hoy nosotros también lo puedan hacer otros partidos, sinceramente, porque no pasa nada. Porque al final, en la vida, y sobre todo cuando hay que poner en marcha reformas que los españoles anhelan y esperan, lo que hay que ser es útiles. Y la manera de ser útil ahora es poner en marcha la legislatura para reformar el país. Sí, señor Rivera, estamos en directo en las mañanas de 4. 2 preguntas. La primera de ellas es: ¿cuándo va a llamar usted al señor Rajoy, al partido y al señor Sánchez? Me imagino que tras ese encuentro que mantienen ahora en el Congreso, ¿en qué orden? Y en segundo lugar, hay quienes en el Partido Popular sueñan de alguna manera con que su partido, en esa segunda votación cambie la abstención por el sí. ¿Eso es probable, posible? ¿Está condicionado a esa hoja de ruta del señor Rajoy? Bueno, en primer lugar, le comentaba antes a otro compañero que, en cuanto acabe esta rueda de prensa, pues, y sé que están reunidos el señor Sánchez y Rajoy, no voy a molestarles, pero por lo menos un mensaje, y luego seguro que hablo durante el día, porque creo que es legítimo y necesario que sepan que ha deliberado y que ha tomado la decisión esta ejecutiva, porque le afecta al señor Rajoy si quiere finalmente ir a esa investidura, como me dijo ayer, y al señor Sánchez, en tanto en cuanto tiene que saber que hay un partido en la oposición que ya ha tomado una decisión respecto a esa votación. En cuanto a la votación, lo acabo de repetir, pues claro, es firme, es unánime. Insisto, no es fácil para un partido tomar decisiones que no es para que tú gobiernes, sino para que se ponga en marcha un país, pero lo hemos hecho, creo que hemos hecho lo correcto, y creo que además muchos de nuestros votantes y muchos votantes de otros partidos entenderán
que en vez de bloquear el país nos pongamos a trabajar. Yo, desde luego, tengo la sensación, no sé si es compartida o no por buena parte de la opinión pública, que muchos españoles nos piden que nos pongamos a trabajar. Y si hay bloqueo, si hay terceras elecciones o cuartas o quintas, no trabajaremos por ellos. Y yo creo que se merecen que trabajemos por ellos. Gracias. Señor Rivera, usted está hablando mucho de que todos los partidos tienen que ceder y ustedes ceden en una de sus promesas electorales, que es permitir que Rajoy continúe. Yo quería saber si ayer, durante la hora y media que estuvo con el presidente en funciones, habló de qué podía conseguir a cambio, qué le habrá dicho a sus compañeros de partido, quizá la mesa del Congreso, quizá alguna de las reformas, de ponerlas rápidamente en marcha, como la reforma de la ley electoral o quizá el pacto de educación. Quería saber algo en concreto que usted cree que puede sacar con esa abstención. Gracias. Bueno, nosotros, como les decía, no hemos tomado esta decisión para sacar compromisos que no suman 176 escaños, con lo cual no tiene mucho sentido. Lo que hemos hecho es pensar en los españoles. Y esta abstención no es para apoyar al señor Rajoy. Esta abstención es para que España no tenga terceras elecciones y no se bloquee. Así de claro. Por eso votamos que no en la primera y por eso nos abstenemos en la segunda. A partir de eso, es evidente que si Ciudadanos es un partido que aritméticamente puede sumar para algunas reformas de este país o impulsarlas, pues negociaremos, claro que sí. Y creo que este partido ha demostrado la capacidad negociadora cuando hay legislatura, pero sin una legislatura no se puede negociar nada. En cuanto a la mesa, no hemos hablado nada, lo dije ayer, lo repito, no hay planteamiento sobre eso. Nosotros lo dijimos y lo repito aquí, que el acuerdo amplio que se produjo la otra vez es un acuerdo que a nosotros nos parecía bien, tanto como que lo impulsamos nosotros, pero tenemos que saber si el PSOE y el PP están de acuerdo con esa posición. Es decir, el acuerdo por el cual tenía mayoría el Partido Popular, el acuerdo por el cual el Partido Socialista encabezó el Congreso y el acuerdo en el que estaban representados Podemos, Ciudadanos, PP, PSOE. Ese acuerdo que se produjo, que no fue fácil, como ya les he explicado alguna vez, por nuestra parte llegar a ese acuerdo, si el Partido Socialista y el PP están de acuerdo con eso, nosotros también. Nosotros también. Ahora, si el PSOE y el PP no están de acuerdo con valga la redundancia, el acuerdo al que llegamos, evidentemente pues habrá que buscar otras soluciones. Pero insisto, aquello que se produjo, a nosotros nos parece un buen punto de partida. Si el PSOE y el PP están de acuerdo en seguir por esa vía, hablamos. Si no están de acuerdo, pues en los próximos días habrá que buscar soluciones y de momento pues no hemos negociado nada respecto a la mesa del Congreso. Sí, señor Rivera, buenos días. Usted votó sí a la investidura de Pedro Sánchez. Ahora se abstiene, teniendo en cuenta que esa abstención no es suficiente para desbloquear, como usted dice, ese gobierno. ¿Qué le motivó entonces en la legislatura fallida a apoyar con un sí a Sánchez y qué le frena para hacer lo mismo con Rajoy? Gracias. Pues básicamente primero, estamos ante un gobierno nuevo y esto es un gobierno continuista de un segundo mandato. Y segundo, como hemos repetido 1000 veces y lo voy a repetir otra vez, la regeneración democrática es un valor fundamental para nosotros. Nosotros no vamos a estar en un gobierno ni apoyar a un gobierno continuista con las políticas de los últimos años. Legítimamente, el Partido Popular apuesta legítimamente por un candidato y una política determinado y nosotros legítimamente apostamos por la renovación y la regeneración. Somos un proyecto distinto, que defendemos principios distintos y bueno, en otros sitios, mire, aquí me acompaña el señor Aguado, donde hubo regeneración y cambio de candidato y cambio de políticas y de equipos, pues sí que hay acuerdos, ¿no? Por tanto, depende un poco, en este caso, el Partido Popular ha hecho una apuesta que es continuismo, legítima, pero nosotros también legítimamente decimos que si es continuismo, no estamos en el Gobierno. Eso es la diferencia entre una votación de un intento de investidura que no se produjo a lo que hoy tenemos. Quiero recordar también que en este caso parece que el señor Rajoy sí que le va a decir sí al rey. La otra vez el señor Rajoy ni siquiera hubo el intento, ¿no? Eso es una decisión que tiene que tomar él, pero bueno, por lo menos ayer me manifestó la voluntad, la intención de presentarse a la investidura. Ya es algo respecto a lo que pasó la última vez. Buenos días, señor Rivera. Le pregunto porque hasta hace poco nadie valoraba la opción del plan C, de las terceras elecciones, pero últimamente parece que ya se está valorando más. Usted acaba de hablar de ese plan C. Le pregunto concretamente hasta qué punto se llega a temer ese plan C. Bueno, si nadie hace lo que hemos hecho nosotros hoy, que es pensar en los españoles y no solo en su partido, pues claro, aritméticamente es posible. De hecho, con las voluntades manifestadas públicamente vamos a esa situación si no hacen otros partidos lo mismo que hemos hecho nosotros. Pero yo llamo a la reflexión precisamente porque creo que además del tiempo perdido, la estabilidad política, el dinero perdido
y el cansancio de buena parte de los españoles, creo que hay que pensar también en qué podemos hacer en esta legislatura. Miren, a mí no me gusta el Gobierno que pueda salir de esta legislatura, pero a lo mejor con nuestros escaños podemos impulsar reformas que sí que nos gustan a nosotros, a nuestros votantes y a muchos españoles, ¿no? Así que yo veo también la oportunidad de que por primera vez haya un Gobierno en minoría y no con mayoría absoluta. Eso implica negociación, eso implica ceder, eso implica pactar, eso implica ponerse de acuerdo, ¿no? Y a mí una legislatura, sinceramente, no es lo ideal, como os decía antes, la primera del plan era otro, pero si es una legislatura de negociación permanente de los temas importantes de España para que nadie aplique sus políticas sin contar con los demás, a mí me parece que es una oportunidad también para España, ¿no? Con lo cual, sabemos que este país no tiene ninguna tradición de gobiernos en minoría y de negociaciones y acuerdos, pero quizá ha llegado el momento. Quizá los españoles nos han vuelto a decir en las urnas: poneros de acuerdo. Yo sigo pensando que no se equivocaron ni el 20 de diciembre ni el 26 de junio. Simplemente nos han dicho: queremos cambios, pero queremos diálogo y estabilidad. Y eso es lo que algunos estamos intentando interpretar. Buenos días. Se lo han preguntado varias veces, pero yo no he entendido la respuesta. Le agradecería si pudiera aclarar si en ningún caso jamás va a votar a favor de Mariano Rajoy, o si con esta abstención ven que no es suficiente para evitar las elecciones, queda abierta esa opción para el futuro, votar a favor de Mariano Rajoy, aunque sea sin entrar en su gobierno. Hemos tomado una decisión por unanimidad, queda clarísimo, esta es la posición de la Ejecutiva y evidentemente somos soberanos como partido, pero evidentemente esta es la voluntad de una Ejecutiva que es la misma que será de aquí una semana, 2 o 3 o 4. Por lo tanto, le toca mover ficha al Partido Socialista, le toca mover ficha a otros partidos de la oposición. Solo con una abstención en segunda vuelta de otros partidos se pone en marcha la legislatura. E insisto, ojalá todos los partidos hagan lo que hemos hecho hoy, que es pensar en tus votantes y defender un proyecto alternativo e independiente del señor Rajoy, pero también pensar en España y no bloquear el país. Pues muy bien, muchas gracias y buenos días.